Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a dar comienzo a esta sesión, siendo las 5 de la tarde con 8 minutos de este 15 de abril del 2024. Damos inicio a la 19ª sesión de tipo ordinaria, la cual se les ha convocado en tiempo y forma por tratarse de una reunión de carácter virtual en términos del artículo 56 del reglamento de sesiones. Les solicito, por favor, mantengan encendidas sus cámaras. Cedo el uso de la voz al secretario para que tome lista de asistencia y verifique el quórum para celebrar esta sesión. Buenas tardes a todas y todos. Procedo al pase de lista. Por las consejerías electorales, maestra Graciela Díaz Vázquez. Presente, buenas tardes. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Presente, buenas tardes. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Presente, buenas tardes. Maestra Zelandia Borges Estrada. Presente. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Presente. Doctor Adán Nieto Flores. Presente, buenas tardes. Doctora Paloma Blanco López. Presente. Con las representaciones de los partidos políticos, por el Partido Acción Nacional, licenciada Lidia Argüello Acosta. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Alberto Rojo Zabaleta. Creo que se acaba, creo que perdió señal. Esperamos que se reintegre. Si estaba presente. No se ha reintegrado. Bien. Fue el propietario, licenciado Héctor Gerardo Rodríguez Flores, suplente. Por el Partido Revolución Democrática, licenciado José de Jesús Becerra Rodríguez, propietario. Ciudadano Víctor Manuel Guerrero Cruz, suplente. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciada Viviana Margarita Hernández Carrera, propietario. Presente, buena tarde a todos. Por el Partido del Trabajo, licenciado José Nicolás Albarrán García, propietario. Maestro Gerardo Romero Vázquez, suplente. Presente. Por el Partido Conciencia Popular, licenciado Oscar Carlos Vera Fábrega, propietario. Licenciada Rosalba Marina Araujo, suplente. Presente, buena tarde. Por el Partido Movimiento Ciudadano, licenciado Marco Antonio Zavala Galeana, propietario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Por el Partido Morena, licenciada Claudia Elizabeth Gómez López, propietaria. Licenciada Jessica Gabriela López Torres, suplente. Por el Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Maestro Oscar Vega Villaseñor, suplente. Por el Partido Movimiento Laborista, licenciada Rocío de Alba López, propietaria. Presente. Por el Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, el maestro Mauricio Rosales Castillo, propietario. Presente, buenas tardes a todos. Por las representaciones del H Congreso del Estado, por la mayoría, el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, propietario. Presente. Por la primera minoría, la diputada Bernarda Reyes Hernández, propietaria. Presente. Se hace constar que se ha integrado el representante propietario del Partido Nueva Alianza, licenciado Tomás Galarza Vázquez, propietario. Presente, a sus órdenes. Gracias. Por esta Secretaría Ejecutiva, el maestro Mauro Eugenio Blanco Martínez, y de tal manera que, efectuado el pase de lista, me permite informar que contamos con la asistencia de la consejera presidenta, 6 consejerías electorales, 8 representaciones partidistas y 2 representaciones del H Congreso del Estado, teniendo un total de 17 integrantes del Consejo General, por lo que existe quórum legal para sesionar. Gracias. Atento a lo señalado por el secretario, y toda vez que hay quórum de ley, se declara legalmente instalada esta sesión y los acuerdos aquí tomados serán válidos. Nuevamente otorgo el uso de la voz al secretario para que someta a consideración el orden del día circulado para esta sesión.
Previo a poner a consideración el orden del día, me permito informar que también se ha integrado, siendo las 15:12, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática, el licenciado Jesús de Jesús Becerra Rodríguez. Bienvenido. Toda vez que el artículo 58 del reglamento de sesiones de los organismos electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana dispone que al tratar cada punto será posible solicitar la dispensa de la lectura de estos, solicito la anuencia de la Presidencia para solicitar la dispensa de la lectura de todos los documentos circulados y evitar realizar la solicitud al abordar cada punto. Bien, me permito informar que en el punto 19 del orden del día correspondiente al informe respecto a la aplicación del examen general de conocimientos, habilidades y actitudes que sustentaron las personas aspirantes a desarrollar la función de supervisoras, supervisores electorales locales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024 en todo el estado el pasado 13 de abril del año en curso, se actualizó la redacción del mismo, sustituyéndose el documento, por lo cual queda a consideración la dispensa de lectura de dicho documento. Se estima que respecto al mismo se tuvo el tiempo suficiente para conocer su contenido, lo anterior en términos del artículo 35 del reglamento de sesiones. Asimismo, me permite informar que también se ha reintegrado a esta sesión el licenciado Alberto Rojo Zabaleta, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los presentes si no tienen inconveniente en lo solicitado. Si no hay inconveniente, por favor, secretario, haga la dispensa de los términos planteados. Estimadas y estimados consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura del orden del día y los documentos circulados con el citado documento, los cuales corresponden a los puntos 2 al 20, y de esta manera entrar de lleno al estudio de los mismos. Quienes estén por la afirmativa, sirvan a manifestarse levantando la mano. Consejera presidenta, la dispensa es aprobada por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. El segundo punto del orden del día es el correspondiente a la lectura y aprobación del orden del día. La lectura fue dispensada, por lo que se entraría de lleno a su análisis. En este punto, en atención al punto 4, inciso E del orden del día, que se refiere al proyecto de acuerdo por el que se emite el dictamen de cumplimiento de postulación de personas de la diversidad sexual, personas con discapacidad y jóvenes en los registros de candidaturas de diputaciones de representación proporcional y de postulación de personas de la diversidad sexual y de personas con discapacidad en los registros de candidaturas a los ayuntamientos. Se hace referencia al partido político como partido político del trabajo, siendo lo correcto partido del trabajo, por lo que se solicita corregir este texto. Es cuanto, consejera. Muchas gracias, secretario. Bien, queda a la consideración de todas y todos ustedes este orden del día. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente con la solicitud planteada. Consejeras y consejeros electorales, en votación económica se consulta si se aprueba el orden del día con la corrección al texto planteado. Quienes estén por la afirmativa, síganse manifestarlo levantando la mano. Consejera presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Igualmente le informo que los puntos 1 y 2 del citado documento fueron desahogados para dar inicio a la presente sesión. Muchas gracias, secretario. Por favor, continúe con el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el tercer punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación de las actas correspondientes a la 17ª sesión de tipo ordinaria de fecha 29 de marzo de 2024 y a la 18ª sesión de tipo extraordinaria de fecha 6 de abril de 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos de acta que se han puesto a su consideración. De no haber comentarios, pido al secretario tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueban los proyectos de acta antes referidos. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Por favor.
Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acta han sido aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, de cuenta del punto cuarto del orden del día. El punto cuarto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de los siguientes proyectos de acuerdo que propone la Secretaría Ejecutiva respecto al cumplimiento de los partidos políticos en la postulación de personas de la diversidad sexual, de personas con discapacidad y de personas jóvenes en los registros de candidaturas a diputaciones de representación proporcional y de postulación de personas de la diversidad sexual y de personas con discapacidad en los registros de candidaturas a los ayuntamientos para el proceso electoral local 2024, que corresponden a los siguientes partidos políticos: Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional, Partido de la Revolución Democrática, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, Partido Conciencia Popular, Partido Movimiento Ciudadano, Partido Morena, Partido Nueva Alianza San Luis Potosí, Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí y Partido Encuentro Solidario San Luis Potosí, cuya lectura ha sido previamente dispensada, precisándose que en caso de ser aprobado se asignará un número de acuerdo individual a cada proyecto presentado. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Gracias, consejera presidenta. El artículo 268 de la Ley Electoral del Estado indica que para el caso de las postulaciones de candidaturas para la integración de los ayuntamientos, cada partido político deberá postular en sus listas de representación proporcional al menos una fórmula integrada de personas con discapacidad y una fórmula integrada por personas de la diversidad sexual en cualquiera de los municipios de la entidad. Los medios de verificación de cumplimiento de estas medidas y sus condiciones serán establecidas mediante lineamientos que al efecto expida el Consejo. El artículo 9 de los citados lineamientos establece que cada partido político en la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional que postule deberá incluir al menos una fórmula de candidaturas de personas de la diversidad sexual. Asimismo, que los partidos políticos procurarán que la fórmula que se refiere al párrafo anterior se sitúe dentro de las primeras 6 posiciones de la lista, atendiendo a la paridad vertical según corresponde. El artículo 10 de los lineamientos en materia de diversidad sexual señala que por lo menos en una de la totalidad de las listas de regidurías de representación proporcional que postulen los partidos políticos en las elecciones de ayuntamientos, deberán incluir una fórmula de personas de la diversidad sexual. Para el caso de que los partidos políticos decidan postular la fórmula de personas de diversidad sexual en los registros de listas de regidurías de representación proporcional para el municipio de San Luis Potosí, procurarán integrar la fórmula dentro de las primeras 8 posiciones. Para el caso de que decidan incluirla en los registros de las listas de los municipios de Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, Ciudad Valles o Tamazunchale, procurarán integrarla dentro de las primeras 6 posiciones. Y para el caso de que la incluyan dentro de las listas de cualquiera del resto de los municipios, procurarán integrarla dentro de las primeras 3 posiciones. Por su parte, los artículos 13 y 14 de los lineamientos establecen que los partidos políticos, coaliciones y o candidaturas independientes al momento de presentar las solicitudes de registro de candidaturas de personas de la diversidad sexual deberán así también presentar escrito simple firmado por cada persona candidata, donde las mismas manifiesten bajo protesta de decir verdad su orientación sexual, identidad y o expresión de género con que se autoidentifican para el cumplimiento de la postulación mínima obligatoria. La postulación de personas de la diversidad sexual como candidatas corresponderá al género al que la persona se autoascriba y dicha candidatura será tomada en cuenta para el cumplimiento del principio de paridad de género. El artículo 4, fracción 9 de los lineamientos, en materia de registro de candidaturas a personas con discapacidad para la elección de diputaciones y ayuntamientos en el proceso electoral local 2024, establece que personas con discapacidad
se incluyen aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. El artículo 8 de los referidos lineamientos establece que en las candidaturas a diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos postularán por lo menos una fórmula de personas con discapacidad. Asimismo, los partidos políticos procurarán que la fórmula a que se refiere el párrafo anterior se sitúe dentro de las primeras 6 posiciones de la lista, atendiendo a la paridad vertical según corresponde. El artículo 9, igualmente, de estas personas con discapacidad, señala que por lo menos en una de la totalidad de las listas de regidurías de representación proporcional que postulen los partidos políticos en las elecciones de ayuntamientos, deberán incluir una fórmula de personas con discapacidad. Igualmente, para el caso de que los partidos políticos decidan postular la fórmula de personas con discapacidad, en los registros de listas de regidurías de representación proporcional para el municipio de San Luis Potosí, procurarán integrar la fórmula dentro de las primeras 8 posiciones. Para el caso de que decidan incluirla en los registros de las listas de los municipios de Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, Ciudad Valles o Tamazunchale, procurarán integrarla dentro de las primeras 6 posiciones, y para el caso de que la incluyan dentro de las listas de cualquiera del resto de los municipios, procurarán integrarla dentro de las primeras 3 posiciones. El artículo 265 de la Ley Electoral del Estado señala que en las listas de candidatos o candidatas a diputados o diputadas se deberá incluir al menos una persona joven menor de 30 años, una persona con discapacidad y una persona de la diversidad sexual. Los medios de verificación de cumplimiento de estas medidas y sus condiciones serán establecidas en los lineamientos que ya expidió este organismo electoral. El artículo 8 de los lineamientos que deberán observar los partidos políticos, coaliciones o candidaturas en los registros de personas jóvenes para la elección de diputaciones y ayuntamientos en el proceso electoral 2024 en el estado de San Luis Potosí, establece que en las listas a candidaturas de diputaciones o el principio de representación proporcional, los partidos políticos y coaliciones deberán postular por lo menos una fórmula de personas jóvenes atendiendo al principio de paridad de género. Este organismo electoral procedió al análisis y verificación de dicho cumplimiento en las solicitudes de registro de integrantes de las listas de regidurías de representación proporcional de los ayuntamientos del estado de San Luis Potosí, así como en la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional correspondiente al proceso electoral 2024, presentadas por cada uno de los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en el artículo 268 de la Ley Electoral del Estado y 10 de los lineamientos en materia de diversidad sexual, procurando que en la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos hayan incluido por lo menos una fórmula de personas de la diversidad sexual y que dicha fórmula se sitúe dentro de las primeras 6 posiciones de la lista, atendiendo a la paridad vertical según corresponda. 2, que por lo menos en una de la totalidad de las listas de regidurías de representación proporcional que postulen los partidos políticos en las elecciones de ayuntamiento hayan incluido una fórmula de personas de la diversidad sexual y que al respecto, si decidieron postular la fórmula de personas de la diversidad sexual en los registros de listas de regidurías de representación proporcional para el municipio de San Luis Potosí, hayan procurado integrar la fórmula dentro de las primeras 8 posiciones. Si decidieron incluirla en los registros de las listas de los municipios de Matehuala, Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, Ciudad Valles o Tamazunchale, hayan procurado integrarla dentro de las primeras 6 posiciones y si decidieron incluirla dentro de las listas de cualquiera del resto de los municipios, hayan procurado integrarla dentro de las primeras 3 posiciones. Asimismo, respecto de las personas con discapacidad, este organismo electoral verificó que en la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, los partidos políticos postularan por lo menos una fórmula de personas con discapacidad y que procuraran que dicha fórmula se situara dentro de las primeras 6 posiciones de la lista, atendiendo a la paridad vertical según corresponda. Además, que por lo menos en una de la totalidad de las listas de regidurías de representación proporcional que postulen los partidos políticos en las elecciones de ayuntamientos, esta se incluyera una fórmula de personas con discapacidad, atendiendo lo que establecen los lineamientos.
Por lo que respecta al cumplimiento de postular personas jóvenes en la lista de candidaturas a diputaciones de representación proporcional, derivado de la verificación de dicha lista, por parte de la Secretaría Ejecutiva fue verificado lo siguiente: que en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, los partidos políticos y coaliciones postularan por lo menos una fórmula de personas jóvenes atendiendo al principio de paridad de género, y que en las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional, la cuota joven debiera colocarse dentro de las primeras 6 posiciones. Como resultado de la revisión respecto al proyecto de acuerdo que hace referencia a las postulaciones presentadas por el Partido de la Revolución Democrática, se observó que en la planilla de mayoría y regidurías de representación proporcional del municipio de Agualulco, así como del municipio de Tampamolón Corona, realizó postulaciones de personas de la diversidad sexual, quienes además presentaron el manifiesto correspondiente por sí mismas, por lo que en términos de lo establecido en los artículos 13, 14 y 15 de los lineamientos en materia de registro de candidaturas de personas de la diversidad sexual para la elección de diputaciones y ayuntamientos en el proceso electoral 2024 en el estado de San Luis Potosí, estas postulaciones se deben adicionar al proyecto de acuerdo correspondiente a este partido político. Estas postulaciones son las siguientes: en el municipio de Agualulco, presidencia municipal; en la sindicatura propietaria, así como en la regiduría de representación proporcional 2 y en la regiduría de representación proporcional 4, propietarios y suplentes, y en la regiduría de Tampamolón Corona de mayoría relativa, suplente. Por lo cual se solicita se realice la adición al proyecto de acuerdo correspondiente. Como resultado de la revisión establecida, se considera que cada uno de los partidos políticos dio cumplimiento a la postulación de personas de la diversidad sexual, así como de personas con discapacidad en el registro de candidaturas a diputaciones y regidurías de representación proporcional, además de personas jóvenes en su registro de candidaturas a diputaciones de representación proporcional correspondientes al proceso electoral 2024. Por lo que esta Secretaría propone los proyectos de acuerdo ya referidos para su aprobación. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Bien, pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos que han sido presentados. Tiene la palabra el consejero Juan Manuel Ramírez. Gracias, presidenta. Pues, en primer lugar, pues acompañar la propuesta que se ha hecho por parte de la Secretaría Ejecutiva, desde luego, de incorporar esa parte al dictamen del Partido de la Revolución Democrática. Insistir, por último, en que pues es fundamental que se le dé máxima publicidad a estos proyectos de acuerdo, así como posteriormente a los que tienen que ver con la dictaminación sobre la procedencia o no de las candidaturas el próximo 19 que llevarán a cabo los órganos desconcentrados, el CEPAC, para el caso de las listas de diputaciones de RP, pues justamente por la trascendencia de este tema y para los grupos en situación de discriminación que ahora ya, pues digamos, tienen esta oportunidad de que candidaturas que pertenecen a esos grupos sean postuladas y eventualmente puedan ocupar espacios de representación, pues en los órganos de elección popular. Sería cuanto. Gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención o comentario? Tiene la palabra la licenciada Viviana, representante del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, consejera presidenta. Únicamente me gustaría hacer una precisión en el proyecto que se refiere al Partido Verde Ecologista. En la página 28 y en la página 31 se hace referencia como Partido Acción Nacional, siendo lo correcto Partido Verde Ecologista de México. Únicamente esa precisión. Gracias. Gracias, licenciada Viviana. ¿Alguna otra intervención o comentario? Bien, no veo más intervenciones, por lo que si ya no hay más comentarios, solicito al secretario tome la votación correspondiente, tomando en cuenta las observaciones aquí realizadas. Con gusto, consejera presidenta.
Antes de tomar la votación, me permito informar que siendo las 17 horas con 15 minutos, se integró la representante suplente del Partido Morena, la licenciada Jessica Gabriela López Torres. Bienvenida. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba los proyectos de acuerdo que han sido presentados con la adición solicitada al proyecto de acuerdo que se refiere al Partido de la Revolución Democrática, las observaciones solicitadas por la representante del Partido Verde Ecologista de México. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Por favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Por favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que los proyectos de acuerdo han sido aprobados por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, de cuenta del punto 5 del orden del día. El quinto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se determina la distribución del financiamiento público para campaña electoral en las candidaturas independientes, así como los límites del financiamiento privado correspondientes a dichas candidaturas en el proceso electoral local 2024, que propone la Secretaría Ejecutiva y cuya lectura ha sido dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Gracias, consejera. El 12 de octubre de 2023, el Consejo General de este organismo, mediante acuerdo CG 2023, octubre 202, determinó el presupuesto para el financiamiento público de los partidos políticos registrados o inscritos ante este organismo electoral y el correspondiente a las candidaturas independientes durante el ejercicio fiscal 2024. Del referido acuerdo, en su resolutivo sexto, se desprende que el financiamiento público asignado para gastos de campaña de las candidaturas independientes corresponde a la cantidad de 1.975.450.12 pesos. En la misma fecha, el Consejo General, mediante acuerdo CG 2023 OCT 106, determinó el límite máximo de gastos de campaña de las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos para el proceso electoral local 2024. El 26 de febrero de 2024, el Consejo General del CEPAC emitió las declaratorias de procedencia de las y los siguientes aspirantes: la ciudadana Rosa Angélica Martínez Linares, María Elia Rodríguez Lucero, Leonardo Vinaja Vázquez, Carlos Durán Trejo y Rafael Olvera Torres, quienes obtuvieron el derecho a solicitar su registro en las candidaturas independientes de los municipios de Ciudad del Maíz, Ciudad Valles, Esquití de Carmona, Gilitla y El Naranjo, respectivamente, para el proceso electoral local 2024. El artículo 237 de la Ley Electoral del Estado precisa que las candidatas y candidatos independientes tendrán derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña. Para efectos de la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho las candidaturas independientes en su conjunto, serán consideradas como un partido político de nuevo registro. En este sentido, el monto que le corresponde a un partido de nuevo registro se distribuirá entre todas las candidaturas independientes de la siguiente manera: un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las candidaturas independientes al cargo de Gobernatura del Estado, un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidaturas independientes al cargo de diputaciones y un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las planillas de candidaturas independientes al cargo de presidente o presidenta municipal. En este sentido, es menester referir que dicha cantidad responde al cálculo de la distribución porcentual señalada en el artículo 237 de la Ley Electoral del Estado, la que se describe a continuación. Para el caso de gobernatura, no aplica. Para el caso de candidaturas independientes a diputaciones, en la cantidad de 987.725.06 pesos. Para candidaturas independientes a ayuntamientos, también corresponde a 987.725.6 pesos. Para este proceso electoral, únicamente existen dos cargos de elección a contender, siendo diputaciones y miembros de ayuntamientos. Sin embargo, toda vez que se declararon desiertas las manifestaciones de intención de los aspirantes a las diputaciones por no reunir el porcentaje mínimo de apoyo ciudadano,
únicamente prevalecieron las solicitudes de registro de los ayuntamientos, cantidad que se distribuye de manera igualitaria a continuación. Cabe precisar que la candidatura independiente de Ciudad del Maíz no presentó solicitud de registro, por lo que solo presentaron para candidatura independiente del municipio de Ciudad Valles, María Elia Rodríguez Lucero, para Mezquití de Carmona, Leonardo Vinaja Vázquez, para Gilitla, Carlos Durán Trejo, y para El Naranjo, Rafael Olvera Torres, a quienes les corresponde la cantidad igualitaria de 246,931.26 pesos. Por otra parte, se estima que las candidaturas independientes durante las campañas electorales para el proceso electoral local les aplican los límites establecidos tratándose de simpatizantes, así como el límite individual de aportaciones de dichos simpatizantes. Es de considerar que el límite de aportaciones para simpatizantes es de 5,844,772.94 pesos, el cual tendría que ajustarse atendiendo también a los topes de campaña por tipo de elección que este Consejo ha emitido, con la finalidad de evitar que pueda obtenerse y gastarse mayor financiamiento del permitido de acuerdo a los topes referidos por tipo de elección. Por lo que hace al límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero o en especie, es siendo la cantidad de 146,119.32 pesos. Este se establecerá para el caso de las candidaturas independientes, atendiendo lo dispuesto en el artículo 229 de la Ley Electoral del Estado. Por lo que el financiamiento público para candidatos independientes se establece señalado en el proyecto de acuerdo respectivo. Esta Secretaría pone a su consideración este proyecto de acuerdo, siendo competencia la aprobación del mismo. Es cuanto, consejera presidenta. Gracias, secretario. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a los proyectos que han sido presentados. Bien, si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El sexto punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se aprueban las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral a implementarse en las elecciones de ayuntamiento, diputaciones locales y la modalidad de voto anticipado, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Bueno, la presente propuesta de acuerdo tiene como objetivo precisamente establecer las medidas de seguridad que se incorporarán en la documentación electoral de las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos, así como la modalidad de voto anticipado. Esto va en cumplimiento a lo establecido en los artículos 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2. Como todas y todos ustedes saben, es precisamente en este anexo, el 4.2 del Reglamento de Elecciones, donde se encuentra esta obligación de establecer algunas medidas de seguridad dentro de las boletas electorales, el acta de la jornada electoral y el acta de escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones a celebrar. Por lo que una vez celebradas reuniones de trabajo con las empresas encargadas de la impresión de estos documentos, esto para proponer un listado de medidas de seguridad, y habiendo sido estas presentadas y aprobadas por la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral,
es que hoy se propone a este Consejo General incorporar las siguientes medidas de seguridad en las boletas y actas a utilizarse en las mesas directivas de casilla a instalarse durante el proceso electoral 2024, así como las correspondientes a voto anticipado. En cuanto a toda la documentación que tiene que en su momento viajar para ser parte del habituallamiento de mesas directivas de casilla, se propone que dentro de las papeletas, de las boletas, dentro de su papel se incorporen fibras fotosensibles, así como una marca de agua, es decir, 2 medidas de seguridad dentro del papel con el que se fabricarán las boletas. En cuanto a las medidas de seguridad en la impresión de estos documentos, se propone que se incorpore una tinta invisible, así como un microtexto escondido dentro de la impresión de la boleta. En cuanto al acta de jornada electoral, se propone que se incorpore 2 medidas de seguridad. Una es un microtexto en positivo y la segunda es un microtexto en negativo, es decir, en esta segunda es un microtexto impreso en blanco dentro de alguno de los elementos de la propia acta de jornada electoral. En cuanto a las medidas de seguridad que se proponen dentro de la impresión del acta de escrutinio y cómputo, se propone nuevamente la primera, un microtexto en positivo, y la segunda, un microtexto en negativo. Por otro lado, en el caso de la documentación que se utilizará para la modalidad de voto anticipado, las medidas de seguridad que se incorporarán en las boletas electorales y las de acta de mesa de escrutinio y cómputo, las que se proponen son las siguientes. Es importante mencionar que en voto anticipado no se contempla un acta de jornada electoral, toda vez de que bueno, la modalidad de votación es diversa. En cuanto a la boleta, al imprimirse esta no dentro de una prensa, en un procedimiento offset, sino a través de medios digitales, se propone que en el papel sea el mismo que se utiliza dentro de igual que las otras boletas que se utilizarán, incorporar fibras fotosensibles, así como una marca de agua, y en la impresión se contempla un texto invertido, así como la incorporación de un microtexto. Por otro lado, dentro de las medidas de seguridad para la impresión del acta de mesa de escrutinio y cómputo, se propone nuevamente, como primera medida de seguridad, un microtexto en positivo y como segunda medida, un microtexto en negativo. Finalmente, la presente propuesta de acuerdo contempla los siguientes puntos resolutivos. Número 1, la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto. Número 2, la aprobación de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral de diputaciones locales, ayuntamientos y para la modalidad de voto anticipado a utilizarse durante el proceso electoral local 2024, enunciadas en los considerandos 16º y 17º del presente acuerdo. La instrucción a la Dirección Ejecutiva de a la Dirección de Organización Electoral, ahí hay una solicitud de segunda corrección, es la instrucción a la Dirección de Organización Electoral de gestionar con las empresas encargadas de la impresión de boletas y actas de casilla la incorporación de medidas de seguridad adicionales, las cuales quedarán bajo resguardo de la Secretaría Ejecutiva con la finalidad de tutelar el principio de certeza y efectuar las verificaciones de autenticidad de la documentación electoral que resultasen necesarias. Es importante la aclaración de este punto resolutivo, que con independencia de las medidas de seguridad que aquí se han expuesto y que se propone sean las que sean públicas, se incorporen dentro de la documentación en mención, pues también nos reservamos como organismo la utilización de medidas de seguridad adicionales para, en caso de ser necesario, puedan ser consultadas para verificar la autenticidad de la documentación. Y finalmente, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva de ejecutar las siguientes acciones: el notificar el presente acuerdo a la Junta Local Ejecutiva y la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, el notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General del CEPAC que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como las titularidades de las direcciones ejecutivas, direcciones y unidades técnicas del CEPAC, y finalmente que por su conducto se dé máxima publicidad al presente acuerdo en los estrados del CEPAC para los efectos legales conducentes, así como se ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como en la página oficial de este organismo. Será cuanto, consejera presidenta. Quedo atento a cualquier duda o aclaración. Gracias, consejero. Bien, queda a la consideración de todas y todos ustedes el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. Favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Favor.
Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El séptimo punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueba el procedimiento de verificación de las medidas de seguridad incorporadas en la documentación electoral a implementarse en las elecciones de ayuntamiento, diputaciones locales y la modalidad de voto anticipado en cumplimiento a lo establecido en el artículo 216, numeral primero, inciso B, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el artículo 163 del Reglamento de Elecciones y su anexo 4.2, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente, para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidente. Bueno, evidentemente esta propuesta de acuerdo va en seguimiento al punto que acabamos de tratar y no es otra cosa que proponer el procedimiento que llevaran a cabo tanto las comisiones distritales electorales como los comités municipales electorales y para este proceso electoral también el Consejo General del CEPAC a efecto de verificar las medidas de seguridad que fueron aprobadas. El procedimiento que se propone, así como en otros procesos electorales, es el siguiente. Tanto comités como comisiones realizar una primera verificación conforme a lo siguiente. Número 1, el CEPAC seleccionará mediante un procedimiento sistemático 2 muestras aleatorias simples de 4 casillas por cada distrito electoral y municipio. La primera muestra será verificada previo a la entrega de los paquetes electorales a las presidencias de casilla, a efecto de autentificar las boletas y actas electorales. Y la segunda verificación se llevará a cabo el día de la jornada electoral para autentificar nuevamente boletas y actas. Número 2, la Dirección de Organización Electoral comunicará a cada presidencia de organismos desconcentrados por oficio, a través de correo electrónico, el listado de las casillas de las muestras correspondientes a su distrito electoral o municipio. Número 3, en sesión de cada organismo desconcentrado, realizada antes de la entrega de los documentos y materiales electorales a las presidencias de mesas directivas de casilla, en presencia de las y los miembros del organismo respectivo, se separarán los documentos electorales correspondientes a las casillas de la muestra seleccionada por el Consejo General del CEPAC y cotejarán que la boleta de cada casilla cumpla con las características y las medidas de seguridad aprobadas. Asimismo, extraerán de cada casilla un solo ejemplar del acta de jornada electoral y un solo ejemplar del acta de escrutinio y cómputo para realizar la verificación correspondiente. Es necesario aclarar que en el caso de las comisiones distritales electorales serán los organismos que efectivamente verifiquen las cuestiones enfocadas en el acta de jornada electoral, toda vez que al ser este documento común para ambas elecciones, viajará en el paquete de diputaciones locales. Finalmente, número 4, terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales cotejadas a los paquetes electorales seleccionados. En cada comisión y comité se levantará un acta circunstanciada señalando los resultados de los procedimientos anteriormente dispuestos. Posteriormente se realizará una segunda verificación en la que se actuará de la siguiente manera. Número 1, los organismos desconcentrados designarán en la sesión permanente a una consejería ciudadana para que se desplace a la casilla electoral elegida y realice la verificación correspondiente. Adicionalmente, podrán participar las representaciones de los partidos políticos. Es necesario aclarar que, si bien la muestra aleatoria para la segunda verificación también es de 4 casillas, solamente se hará la verificación en aquella que esté más cercana a la sede del organismo electoral correspondiente. Número 2, una vez que la casilla seleccionada, la Consejería Ciudadana procederá a la verificación de una sola boleta, una sola acta de jornada electoral y una sola acta de escrutinio y cómputo, informando a la presidencia de la mesa directiva de casilla y a las representaciones de los partidos políticos presentes sin interferir en el desarrollo de la votación. Concluida esta operación, se reintegrarán la boleta y las actas a la presidencia de la mesa directiva de casilla. Y número 3, la Consejería Ciudadana elaborará el reporte de la verificación y lo proporcionará a su regreso a la presidencia del organismo respectivo para que lo informe al pleno correspondiente.
Hasta ahí es lo correspondiente a la verificación de medidas de seguridad para aquellos documentos que se dotarán a las casillas. En cuanto al procedimiento de verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral de voto anticipado, se propone que se opere de la siguiente forma. Número 1, la Dirección de Organización Electoral comunicará a la Secretaría Ejecutiva la fecha y hora de entrega de las boletas y actas de mesa de escrutinio y cómputo de la modalidad de voto anticipado, para que a su vez sea notificado al Consejo General de este organismo. Número 2, posteriormente la Secretaría Ejecutiva del CEPAC deberá convocar a sesión extraordinaria del Consejo General con el propósito de llevar a cabo la revisión de las medidas de seguridad de la documentación electoral de voto anticipado, previo a la entrega de esta documentación a la Junta Local del INE en San Luis Potosí. Número 3, en dicha sesión seleccionará, mediante un procedimiento sistemático, una muestra aleatoria simple de 4 secciones, de las que se encuentren con registro de trámite para el ejercicio de voto anticipado. Esto de conformidad con el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Número 4, en presencia de las y los integrantes del Consejo General, la Secretaría Ejecutiva, con auxilio de la Dirección de Organización Electoral, separará los documentos electorales correspondientes a las casillas de la muestra seleccionada. Número 5, la Secretaría Ejecutiva señalará las medidas de seguridad aprobadas por el Consejo General del CEPAC, que deben cumplir las boletas y actas de mesa de escrutinio y cómputo de voto anticipado que serán verificadas. Número 6, las consejerías y representaciones de los partidos políticos cotejarán que la boleta de cada sección cumpla con las características y las medidas de seguridad aprobadas. Asimismo, extraerán de cada una de estas secciones un solo ejemplar del acta de mesa de escrutinio y cómputo de voto anticipado para realizar la verificación correspondiente. Y número 7, terminada esta operación, se reintegrarán las boletas y actas electorales de voto anticipado cotejadas a la documentación que será entregada a la Junta Local del INE en el Estado. Consejera Presidenta, es a grandes rasgos los procedimientos que se proponen, que se han puesto a consideración de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y que en este momento se ponen a consideración de este Consejo General. Quedo atento a cualquier duda o aclaración. Muchas gracias. Consejero, queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto de acuerdo. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del punto 8º del orden del día. El 8º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se autoriza a la Presidencia, asistida por la Secretaría Ejecutiva, ambas del referido organismo electoral, a fin de suscribir los convenios de colaboración necesarios con aquellos interesados en participar como difusores oficiales para la publicación de los resultados electorales preliminares del Programa de Resultados Electorales Preliminares PREP para el proceso electoral local 2024 en el estado de San Luis Potosí, que propone el consejero Juan Manuel Ramírez García en su carácter de coordinador del grupo de trabajo del PREP y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. En este punto solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García, para el desahogo del punto. Gracias, presidenta. Bueno, pues el presente proyecto de acuerdo tiene por objeto facultar a la presidencia de este organismo electoral, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, para que en su oportunidad, en su momento, puedan suscribir los convenios o los instrumentos jurídicos con aquellas instancias que atiendan la convocatoria que más adelante será emitida para poder participar o sumarse como difusores oficiales del PREP. Recordar que el artículo 353 del Reglamento de Elecciones dice que la publicación de los resultados preliminares electorales
deberá realizarse a través de la página, a través del organismo público local, así como, en su caso, a través de los difusores oficiales, para lo cual, reitero, deberá emitir una convocatoria y, en su oportunidad, celebrar instrumentos jurídicos con aquellas instancias educativas, públicas o privadas, o medios de comunicación en general, que decidan atender este llamado o esta convocatoria para difundir oficialmente el PREP desde sus propios sitios de Internet. En ese sentido, recordar que la ley electoral establece en el artículo 63 que la presidencia tiene entre sus atribuciones representar legalmente al Consejo ante toda clase de autoridades y particulares. Y que, nuestro artículo 15 del reglamento, inciso C del reglamento interior de este organismo electoral, destaca que, entre otras atribuciones, la presidencia tiene aquella correspondiente a celebrar con las autoridades competentes, previa aprobación del Consejo General, los convenios de colaboración necesarios para el buen desempeño de las atribuciones del Consejo. Es por eso que en el presente proyecto de acuerdo, y para que eventualmente la presidencia y la Secretaría Ejecutiva puedan suscribir los convenios con los difusores oficiales, pues estaríamos, o la propuesta es otorgarle esa facultad a la titular de este organismo público local electoral, y ese es el sentido del acuerdo que se propone a todas y todos ustedes. Es cuanto, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Gracias. Muchas gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen algún comentario a este proyecto. Si no hay observaciones, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 9º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General, del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, mediante el cual se considerará a las personas aspirantes a supervisores, supervisoras electorales locales y capacitadores, capacitadoras asistentes electorales locales, que tengan calificación menor a 6 para integrarlas a la lista que pasará a la entrevista en aquellos municipios que no cuenten con el número de aspirantes requeridos que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, pido el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, el objetivo del presente proyecto de acuerdo es precisamente el considerar a las personas aspirantes a supervisores, supervisoras electorales locales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales que tengan calificación menor a 6 puntos en el examen de conocimientos para integrarlas a la lista que pasará a la entrevista, a la etapa de entrevista. Esto solamente en aquellos municipios que no cuenten con el número de aspirantes requeridos. Es importante resaltar como antecedentes de este acuerdo que el pasado 25 de agosto de 2023, el Consejo General del INE, por acuerdo INE diagonal CG 492 diagonal 2023, aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024, así como sus respectivos anexos. Y es en este documento que se establece que cada organismo público local operaría en su totalidad el modelo de reclutamiento, selección y contratación de estas figuras locales aprobadas por el INE. Es por ello que el pasado 16 de marzo de este año, este Consejo General aprobó la emisión de la convocatoria pública para el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de estas figuras que ayudarán en las actividades de asistencia electoral en este proceso electoral 2024. Es asimismo, y de conformidad con el lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de estas figuras, que señala que la calificación mínima probatoria del examen será de 6 puntos, y que únicamente en caso de no contar con el número de aspirantes requerido, el órgano colegiado o de vigilancia correspondiente de cada organismo público local
es quien podrá considerar tomar algún acuerdo para que las personas aspirantes que tengan una calificación menor a 6 puntos pueda integrarse a la lista que pasará a la entrevista y así poder concluir el procedimiento de selección y contratación y contar con el número suficiente de figuras para las labores de asistencia. También les comento que al cierre de la convocatoria antes referida, se tuvo un registro de 2.301 personas inscritas en el sistema, de las cuales 1.654 efectivamente cumplieron con todos los requisitos establecidos en ella, por lo que se les convocó para presentar el examen el pasado sábado 13 de abril del presente año en las sedes que para tal efecto fueron dispuestas a lo largo y ancho del estado en los horarios preestablecidos que fueron de 10 a 12 horas o de 1 de la tarde a 3 de la tarde, según correspondiera. Derivado de lo anterior y con la finalidad de que los organismos electorales desconcentrados cuenten con el número suficiente de las figuras antes mencionadas para el desarrollo de las actividades, se propone que puedan considerarse a las personas que en orden de prelación obtengan una calificación en el examen inferior a 6 puntos, permitiendo con ello ser integradas en la lista de las personas que pasarán a la siguiente etapa correspondiente a la entrevista. Finalmente, les comparto que de conformidad con los lineamientos, la lista de resultados de la aplicación de examen, junto con el calendario de entrevistas, será publicado en los estrados de cada organismo desconcentrado, así como los medios institucionales del CEPAC, precisamente el día de hoy, 15 de abril, con la finalidad de que las personas interesadas conozcan los resultados. Sería esta, a grandes rasgos, la propuesta, consejera presidenta. Nuevamente quedaría a sus órdenes para cualquier duda o aclaración. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación a este proyecto. Tiene la palabra la representante del Partido Acción Nacional. Gracias. Pues nada más para dejar establecido que a mí me parece, entiendo la situación, son muy pocos quienes han acudido a hacer este tipo de trámites, pero a mí me parece que el tener considerados a los que tienen menos de 6 puntos, o sea, reprobados, sean quienes capaciten o supervisen la labor de los funcionarios de casilla. Creo que eso pues nos va a dejar demasiado vulnerables en la jornada electoral y en esta parte del proceso que les corresponde. Aún y cuando entiendo la situación, también debo decir que, que eso demerita el proceso electoral por tener personas que a lo mejor hasta en un momento dado en algunos municipios lleguen hasta tener 3 puntos de calificación y que ellos son los que van a dirigir las actividades de los funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Nada más. Gracias. Gracias, representante. Tiene la palabra el consejero, el maestro Gerardo, y posteriormente, maestra Graciela, ¿levantaste la mano? Bien, en ese orden. Gracias. Muchas gracias, consejera presidenta. Simplemente para reaccionar al comentario, efectivamente no es una situación deseada, es una situación que prevé lineamiento, es simplemente una cuestión de anticipar algún escenario de acuerdo a los resultados que se presenten en la etapa de evaluación, considerando precisamente de que los esfuerzos del CEPAC han sido encaminados a trabajar en figuras espejo de acuerdo al número de CAEs supervisores que ha contratado, ha programado contratar el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, también es interesante el comentario y me gustaría aclarar a todos los que estamos en esta mesa y a las personas que puedan escuchar esta transmisión, que las figuras que contratará el CEPAC, las supervisoras, supervisores, capacitadoras, capacitadores, no serán quienes estén encargados de la capacitación del funcionariado de mesa directiva de casilla. Si bien entiendo que el nombre no ha sido diverso y no se ha variado en la norma federal, realmente las figuras que nosotros contrataremos estarán encargadas de labores de asistencia electoral, entre las que se incluye el sellado de boletas, la separación de estas mismas, su integración en los paquetes electorales, su distribución en concordancia con el CAE federal para distribuirlas en un solo momento a la mesa directiva de casilla, así como operar los diferentes mecanismos de recolección posteriormente a la jornada electoral
y en su momento operar lo correspondiente a las mesas de trabajo y puntos de recuento en los cómputos que en su momento pudiéramos llegar a tener. Sería esta la aclaración que tuviera que dar por estos momentos. Repito, no es una situación ideal, es una previsión que estamos tomando como organismo para estar en condiciones de enfrentar las labores puestas en la agenda y no retrasarnos, dado pues, la celebración de una segunda o tercera convocatoria para cumplir el número previsto en estos cuadros. Sería todo lo que tiene que comentar. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. La siguiente en el uso de la voz es la consejera, la maestra Graciela Díaz, y posteriormente el consejero, el maestro Marco Iván Vargas. Gracias, presidenta. Además de suscribir todo lo que ha compartido ya el consejero Gerardo, incorporar también que esta determinación se considera como una medida excepcional, digamos, para que se privilegie, por supuesto, la incorporación de la participación de las personas que, habiendo acreditado el examen, obtengan las mejores calificaciones, ello sin dejar de asegurar la participación de las personas que de cualquier manera se hubieran registrado y hubieran cumplido con el resto de los requisitos. Es decir, esta medida se prevé como un mecanismo, digamos, excepcional, adicional, para no quedarnos sin gente participando y para cumplir en los plazos con lo cortos que están, en virtud de la naturaleza de las tareas que deben de realizar, y añadiría también en acompañamiento y seguimiento de estas labores por parte de las personas que integran los organismos desconcentrados y el propio CEPAC, como responsables principales de las tareas de cara a la jornada electoral, es decir, el nivel de responsabilidad que tendrán estará acompañado por personas funcionarias electorales en permanente acompañamiento por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Sería eso únicamente lo que agregaría a lo que ya de manera puntual nos ha compartido el consejero Lomelí. Gracias, presidenta. Gracias, consejera. Adelante, consejero, el maestro Marco Iván. Muchas gracias, consejera presidenta. Nada más para señalar que voy a acompañar el sentido de este acuerdo, porque es una medida precautoria o es una medida preventiva que nos permite cumplir y garantizar la continuidad del proceso electoral. Es decir, es esencial para nosotros que podamos realizar nuestras actividades programadas y planeadas sin retrasos ni cancelaciones. En el supuesto caso en el que pudiéramos tener dentro de un municipio una determinada demarcación una cantidad subóptima de personas que pudieran fungir como asistentes electorales, de nuevo, esta medida preventiva nos podría ayudar a garantizar la continuidad del proceso electoral. Además de lo que mencionó la consejera Graciela Díaz, donde hay que informarle a las personas que integran este Consejo General, así como la ciudadanía que está siguiendo esta sesión, que las personas que serán contratadas como capacitadoras asistentes y supervisoras electorales van a recibir entrenamiento especial para que nosotros nos podamos asegurar que van a cumplir cabalmente con el rol que se les está siendo asignado. Hay que recordar también que estas personas tienen que cumplir otro conjunto de requisitos mínimos, y estos requisitos mínimos son los que les habilitan para poder recibir la capacitación y entender los procedimientos. De tal suerte que nos permite a nosotros, junto con una política o con una medida de supervisión y apoyo, poder garantizarnos la cantidad necesaria y suficiente de personas asistentes y supervisoras, en su caso electorales, que estarán desarrollando las actividades en colaboración con los capacitadores y supervisores electorales del Instituto Nacional Electoral. Es cuanto lo que quiero compartir en este momento, consejera presidenta, y gracias. Gracias, consejero. ¿Alguna otra intervención o comentario? Si ya no hay más comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. Por. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada.
Favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. Doctor Adán Nieto Flores. Favor. Doctora Paloma Blanco López. Consejera Presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del 10º punto en el orden del día. El 10º punto del orden del día corresponde a la presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se determine el lugar que ocupará la bodega electoral para el proceso electoral local 2024, sus condiciones de equipamiento, mecanismo de operación y medidas de seguridad. Así también se designa a la persona responsable de la bodega y al personal autorizado para acceder a dicho espacio, que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Incorpora muy bien. Estos son los ingredientes secos. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, solicito apoyo al consejero Luis Gerardo Lomeli Rodríguez. Alguien tiene su micrófono abierto. De leche, puede ser. Gracias. Ok. Gracias. Muchas gracias. Por favor, consejero, adelante. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, la presente propuesta de acuerdo tiene como objetivo el determinar el lugar que ocupará la bodega electoral central para el proceso electoral 2024, así como el personal autorizado para acceder a dicho espacio. Es de destacar que el reglamento de elecciones señala que los organismos públicos locales deberán determinar precisamente los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y materiales electorales de las elecciones, verificando que estos espacios cuenten con las condiciones que garanticen la seguridad de la documentación electoral, especialmente de las boletas y de los paquetes electorales, las cuales se precisan en el anexo 5 del reglamento de elecciones. En este sentido, se propone como bodega electoral central el inmueble ubicado en la calle Tulipanes 128, diagonal A, Colonia Santa Rosa, en el municipio de San Luis Potosí, la cual cuenta con las condiciones de espacio, funcionalidad y seguridad descritas en dicho anexo. Por otra parte, el reglamento señala que se deberá designar al personal autorizado para el acceso a la bodega electoral, así como a la persona responsable del procedimiento de apertura y cierre de este espacio, la cual se deberá registrar, cuyos movimientos deberán quedar registrados en una bitácora. En este orden de ideas, se propone a este Consejo General el siguiente personal para que tenga acceso a la bodega donde se resguarde la documentación y materiales electorales. En primera instancia, a quienes integramos este Consejo General, así como en un segundo término al personal de base y eventual de las direcciones de organización electoral, así como de capacitación electoral, educación cívica y participación ciudadana, y finalmente al personal de base y eventual de la jefatura de almacén. En lo que respecta a la persona responsable del procedimiento de apertura y cierre, así como del registro de estas actividades en la bitácora, se propone al maestro José Alejandro González Hernández, quien ostenta el cargo de oficial electoral dentro de este organismo. Finalmente, en lo referente a la persona responsable de llevar el control de la documentación y material electoral que ingresa y sale de este espacio, se propone al funcionario Antonio Josué Reyes Leiva, quien se desempeña dentro del área de organización electoral. Por lo anterior, se propone el siguiente acuerdo, el cual cuenta con los siguientes puntos resolutivos. Número 1, la competencia de este órgano colegiado para conocer y pronunciarse sobre el presente asunto. Número 2, la aprobación del lugar que ocupará la bodega central para el proceso electoral local 2024. Número 3, la aprobación del personal autorizado para acceder a este espacio durante la organización de este proceso electoral. Número 4, la aprobación de la persona responsable de la bodega. Número 5, la aprobación de la persona responsable de llevar el control de la documentación y material electoral que ingresa y que sale de la bodega electoral. Y número 6, la instrucción a la Secretaría Ejecutiva para ejecutar las siguientes acciones. El notificar el presente acuerdo a las y los integrantes del Consejo General del CEPAC que no hayan estado presentes al momento de su aprobación, así como su publicación en los estrados del organismo y su notificación al Instituto Nacional Electoral. Asimismo, darle la máxima publicidad al presente acuerdo y ordenar su publicación en el Periódico Oficial del Estado, así como en la página oficial del organismo www.cepacslp.org.mx. Sería cuanto tendría que comentarles, consejera presidente. Quedo atento a cualquier comentario o aclaración.
Consejero, queda a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Si no hay comentarios, por favor, secretario, tome la votación correspondiente. Con gusto, consejera presidenta. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 11º punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por medio del cual se aprueban las sustituciones en las integraciones de los comités municipales electorales de Aquismón y San Ciro de Acosta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49, fracción 3, inciso F de la ley electoral vigente en el Estado, así como en el artículo 31, fracción 4, del reglamento de trabajo en comisiones que propone la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Por favor, con el desahogo de este punto, solicito el apoyo nuevamente del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, les comparto que a partir del día 8 de abril del año en curso se han presentado renuncias en algunos de los organismos desconcentrados del CEPAC, por lo que a continuación les presentaré las propuestas de sustitución. En lo referente al Comité Municipal Electoral de Aquismón, se presentó la renuncia de una consejería propietaria a cargo de Iván García Mar, por lo que se propone que de la consejera suplente, Nubia Gisela Sierra Galván, adquiera a partir de ahora el carácter de consejera propietaria y en su lugar se designe de la lista de reserva a Teresa Fernández Ledesma como consejera suplente. En cuanto al Comité Municipal Electoral de San Ciro de Acosta, se presentó la renuncia de la consejera propietaria Barbie Alexis Güences Alvarado, así como de las dos consejerías suplentes a cargo de Marco César Castillo Luna y José Rafael Rangel Mancilla, por lo que se propone que de la lista de reserva se designe como consejero propietario a Jairo Isaí López Ferretis y como consejera suplente María Cecilia Valdivia Vázquez, quedando vacante la segunda consejería suplente debido a que ya fue agotada la lista de reserva en este municipio. Sería lo que tendría que proponer en este punto de acuerdo. Quedo atento a sus indicaciones, consejera presidenta. Gracias, consejero. ¿Algún comentario por parte de las y los integrantes de este Consejo General? De no ser así, por favor, secretario, tome la votación que corresponde. Consejeras y consejeros electorales, en votación nominal se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo que ha sido presentado. Por favor, manifiesten el sentido de su voto. Maestra Graciela Díaz Vázquez. A favor. Maestro Juan Manuel Ramírez García. A favor. Maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. De acuerdo. Maestra Zelandia Borges Estrada. A favor. Maestro Marco Iván Vargas Cuellar. A favor. Doctor Adán Nieto Flores. A favor. Doctora Paloma Blanco López. A favor. Consejera presidenta, le informo que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, secretario. Por favor, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 12º punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría Ejecutiva respecto al registro en la postulación de personas de la diversidad sexual, así como de personas con discapacidad, en los registros de las listas de regidurías de representación proporcional de la elección de ayuntamientos presentadas por las candidaturas independientes correspondientes a los municipios de Ciudad Valles, El Naranjo, Esquití de Carmona y Gilitla para el proceso electoral local 2024 y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda al desarrollo del informe. La Ley Electoral del Estado, en su artículo 221, establece las obligaciones que las candidaturas independientes deben observar en la integración de fórmulas de candidaturas a diputaciones, así como de planilla de mayoría relativa y listas de representación proporcional para los ayuntamientos.
señalando que atenderá lo dispuesto por el artículo 266 relativo al principio de paridad de género, así como lo señalado en los artículos 269 y 271 relativos a la inclusión de miembros de comunidades indígenas, por lo que hace a los ayuntamientos. Es preciso señalar que, además de cumplir en las solicitudes de registro las candidaturas independientes, establecieron algunas acciones afirmativas en sus registros. Por lo que corresponde al registro de personas de la diversidad sexual para la elección de diputaciones de ayuntamientos, la candidatura independiente del municipio del Naranjo presentó una acción afirmativa en la regiduría de mayoría relativa, así como en la regiduría de representación proporcional número 4, ambos propietarios. En lo que corresponde al registro de personas con discapacidad, la candidatura independiente al municipio de Besquití de Carmona presentó una acción afirmativa en la candidatura suplente a la regiduría de representación proporcional 4. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de las y los integrantes de este Consejo General esta información. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y le solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día corresponde al informe final sobre el registro de personas interesadas en participar en el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación de supervisores, supervisoras electorales locales y capacitadoras, capacitadores, asistentes electorales locales durante el proceso electoral local 2024, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desarrollo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez. Muchas gracias, consejera presidenta. De manera muy rápida, solamente confirmarles que durante el periodo de registro, es decir, de los días comprendidos entre el 18 de marzo al 6 de abril de este año, se presentaron un total de 2.301 registros en el sitio que se habilitó para realizar los registros a distancia a través de la página web del CEPAC, de los cuales solamente 1.654 personas cubrieron la totalidad de los requisitos legales y administrativos que fueron estipulados en la convocatoria. Derivado de lo anterior, el día 6 de abril, a las 23:59 horas, se tomó captura de pantalla del sistema para certificar el número final de registros y con ello se procedió al cierre del mismo con la finalidad de no permitir nuevas solicitudes de registro. Concluida esta etapa, se procedió a la reproducción y aplicación del examen de conocimientos y habilidades a estas 1.654 personas que cumplieron con los requisitos. Y finalmente les confirmo que el presente informe fue presentado en la tercera sesión ordinaria de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral de fecha 12 de abril de 2024. Sería cuanto tengo que informarles. Muchísimas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. ¿Alguna observación a esta información? Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 13º punto del orden del día, perdón, disculpen. El 14º punto del orden del día corresponde al informe de las condiciones de las bodegas electorales de los organismos electorales desconcentrados del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Nuevamente, consejero, maestro Gerardo Lomelí, en uso de la voz. Con todo gusto, consejera presidenta. Un momento. Un momento, por favor. Aquí está, ya. Perdón, son muchas fichas. Bueno, les confirmo que el pasado 30 de enero de 2024, las 15 comisiones distritales electorales y los 58 comités municipales electorales celebraron una sesión de instalación y una vez instalados se enfocaron dentro de sus primeras tareas en precisamente determinar la ubicación del espacio que se habilitaría como bodega electoral. Para determinar este espacio que ocuparía la bodega, atendiendo a los criterios señalados en el reglamento de elecciones, así como en su anexo número 5, se realizó una revisión tomando en cuenta los siguientes aspectos.
Número 1, las instalaciones eléctricas. Se revisó que se encuentren dentro de las paredes o en su defecto canalizadas a través de alguna tubería adecuada. Número 2, frente a los techos, se revisó que se encuentren debidamente impermeabilizados. Número 3, drenaje pluvial. Se revisó que esté libre de obstrucciones. El número 4, instalaciones sanitarias. Se revisó el correcto funcionamiento de aquellas que estuvieran instaladas. Número 5, ventanas. En el caso de que este espacio contara con este tipo de aditamentos, bueno, se previó que se sellaran para que no hubiera posibilidades de acceder a través de ellas. Número 6, muros. Se revisó que estos estuvieran pintados y libres de alguna humedad. El siguiente aspecto fueron los pisos, donde se revisó que se encontraran en buen estado, que no presentaran grietas o que se encontraran por encima del nivel del suelo al exterior del inmueble. Y finalmente, la cuestión de cerraduras, se revisó que estuvieran en buen funcionamiento. En este sentido, y a efecto de que las bodegas electorales operaran de manera correcta, se empezaron a realizar los trabajos de equipamiento, por lo que se colocaron extintores de polvo químico ABC, así como señalética correspondiente a la bodega electoral, a las rutas de evacuación y de no fumar dentro del organismo. Y finalmente se entregaron lámparas de emergencia que quedaron colocadas dentro de los espacios de la bodega electoral. Realizados estos trabajos de acondicionamiento, los organismos en sesión ordinaria celebrada el pasado 29 de febrero de 2024 aprobaron mediante acuerdo la determinación del lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral, sus condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad. Cabe precisar que dichas bodegas electorales se encuentran ubicadas dentro de las instalaciones de cada una de las oficinas de comités y comisiones distritales. No son anexas, no son un espacio que esté separado físicamente, todas y cada una de ellas se encuentran dentro de las instalaciones de los organismos desconcentrados. Ahora bien, durante el mes de marzo, las juntas distritales ejecutivas del Instituto Nacional Electoral acudieron a las instalaciones de nuestros organismos desconcentrados a efecto de verificar que las bodegas electorales se encontraran en óptimas condiciones y contaran con las medidas de seguridad para el resguardo de la documentación electoral. De dichas visitas se realizaron algunas observaciones, mismas que ya fueron atendidas por cada uno de los organismos desconcentrados. Con lo anterior, se puede afirmar en estos momentos que las bodegas electorales que fueron aprobadas por los 58 comités municipales y las 15 comisiones distritales electorales satisfacen los criterios señalados en el reglamento de elecciones y su anexo número 5, por lo que dichas bodegas cuentan con las condiciones óptimas para su funcionamiento y seguridad, además de brindar el espacio necesario para el resguardo de la totalidad de la documentación electoral. Asimismo, ya se cuenta con el acuerdo mediante el cual se autoriza al personal que podrá acceder a cada una de ellas, lo que permite dar certeza a los integrantes de los organismos que tendrán un adecuado control de acceso a estos espacios. Aunado a lo anterior, el CEPAC, a través de comités y comisiones distritales electorales, continuará trabajando para garantizar que los espacios en donde se encuentran las bodegas electorales sigan cumpliendo con los requisitos señalados en el reglamento de elecciones y su anexo número 5, y asimismo se implementará el uso de un formato correspondiente para el control de acceso a la bodega electoral, es decir, esta bitácora que se estará llenando toda vez que nos veamos en la necesidad de aperturar o cerrar dichos espacios, siempre asentando también el motivo por el cual se aperturaron en un primer momento. ¿Sería cuánto tendré que informar? Muchísimas gracias, consejera presidenta. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación al informe presentado. Si no hay comentarios, tenemos por presentado este informe y solicito al secretario de cuenta el siguiente punto en el orden del día. El 15º punto del orden del día corresponde al informe sobre la actualización de las ubicaciones de los centros de acopio y transmisión de datos CAT en cumplimiento a los puntos resolutivos segundo, tercero y séptimo del acuerdo CG 2024-N114, aprobado por el Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en sesión ordinaria de fecha 27 de enero de 2024, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Para el desahogo de este punto, solicito el apoyo del consejero, el maestro Juan Manuel Ramírez García. Gracias, presidenta. Bueno, pues nada más señalar que el presente informe atiende a lo que justamente tiene que ver con el resolutivo séptimo del acuerdo de este Consejo General, por el cual determinamos la ubicación
de los centros de acopio y transmisión de datos y el centro de captura y verificación. Recordar que justamente en razón de que muchas veces o es, digamos, relativamente común que se tenga que cambiar alguna oficina de comité municipal electoral o comisión distrital electoral por diversas razones. Entre ellas, una, por ejemplo, es que se instalen por ahí o al lado casas de campaña de candidatos, candidatas o algunas otras situaciones. Pues es importante que dentro de los trabajos del PREP se informe del cambio de estas sedes de estos organismos desconcentrados, sí al Consejo General, pero particularmente también a todas aquellas instancias que intervienen en el programa de resultados electorales preliminares, como es el tercero que nos apoya en su desarrollo, implementación, operación, dado que en estas oficinas de estos organismos desconcentrados es donde se instalan los centros de acopio y transmisión de datos, que es donde se llevará a cabo la digitalización de las actas PREP, de las actas de escrutinio y cómputo, de las casillas, y es en ese sentido que se presenta pues este informe, donde damos cuenta de la nueva ubicación de las oficinas de los comités municipales electorales de Matlapa, Tanquián de Escobedo y de la Comisión Distrital Electoral 7. En ese sentido es que se presenta el presente informe, para que todas y todos ustedes tengan conocimiento de dónde se instalan ahora las nuevas oficinas de estos órganos desconcentrados, lo cual también ya ha sido hecho del conocimiento del tercero que nos auxilia, del grupo PROICI, que es quien nos apoya en el desarrollo, implementación y operación del PREP. Es cuanto tengo que informar, consejera presidenta, quedo a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Gracias. Gracias, consejero. Preguntará si los integrantes del Consejo General si tienen alguna observación. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y solicito al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden. Consejera presidenta, el 16º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo del monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas de preferencias electorales del mes de marzo de 2024, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Por favor, secretario, proceda al desahogo del punto. Se señala que este informe se da en cumplimiento a lo señalado en los artículos 143 y 144 del reglamento de elecciones. Se informa lo correspondiente al mes de marzo, donde se obtuvo como resultado del monitoreo una publicación en el diario El Mañana en Valles sobre una encuesta realizada por Witowski sobre los 70 alcaldes mejor posicionados de México, donde se refiere al alcalde de Ciudad Valles. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. ¿Alguna observación por parte de las y los integrantes de este Consejo General? De no haber intervenciones, damos por presentada la información y solicito al secretario de cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 17º punto del orden del día corresponde al informe que presenta el secretario ejecutivo de resultados de monitoreo de programas de radio y televisión que difunden noticias en San Luis Potosí del proceso electoral 2024, referente al periodo 11 de febrero al 31 de marzo, etapa intercampaña, cuya lectura ha sido previamente dispensada. Gracias, secretario. Por favor, proceda al desahogo del punto. Para el presente informe es preciso señalar que se monitorearon 12 programas de radio y televisión que difunden noticias en el estado de San Luis Potosí, con base en el acuerdo INSG 391-2023, donde se publica el catálogo de programas que difunden noticias para el proceso electoral 2024 y el acuerdo del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, en el cual se aprueba el catálogo de programas de radio y televisión que difunden noticias para el proceso electoral 2024 en San Luis Potosí, de conformidad con lo previsto en los artículos 297 y 298, numeral 1, inciso B del Reglamento de Elecciones, y el 49, fracción 3, inciso J, de la Ley Electoral del Estado. Por lo cual, este Consejo Estatal Electoral, a través de la Dirección de Comunicación Electoral, realizó el monitoreo a los programas de radio y televisión que difunden noticias del periodo de intercampañas electorales del proceso electoral 2024. En el informe, que es extenso, se hace referencia a todos los resultados más destacados del monitoreo en el periodo comprendido del 11 de febrero de 2024 al 31 de marzo del presente año. Esta es una cobertura noticiosa en radio y televisión que se puede observar en el contenido del informe que quedó circulado y
disposición de todos los integrantes de este Consejo General. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretario. Queda a la consideración de todas y todos ustedes la información presentada. Al no haber comentarios, damos por presentado el informe y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. El 18º punto del orden del día corresponde al segundo informe de avance en la organización del voto anticipado en el proceso electoral concurrente 2023-2024 que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias. Le pido el apoyo al maestro, el consejero Gerardo Lomelí Rodríguez para el desahogo del voto. Todo gusto, consejera presidenta. El presente informe da cumplimiento a lo previsto en la actividad 31 del cronograma del modelo de operación de voto anticipado, en el que se contemplan las actividades realizadas hasta el mes de marzo de este año. Esto con el objetivo general de reportar el avance en la instrumentación del voto anticipado, así como de informar a la ciudadanía aquellas acciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales para hacer efectivo el ejercicio del derecho al sufragio que tienen las personas que obtuvieron su credencial en los términos previstos por el artículo 141 de la LEGIPE, así como dar a conocer el avance en las actividades de las diversas instancias del INE, así como de los OPLE, que han realizado en las 32 entidades federativas para la instrumentación del voto anticipado, y finalmente el detectar aquellas situaciones que pudieran generar algún retraso en la implementación de esta modalidad de votación. En estos momentos me gustaría compartirles que el informe registra que hubo un total de 274 personas solicitantes que fueron consideradas como procedentes, de las cuales 107 son hombres y 167 son mujeres, que del total de personas solicitantes, a 160 personas fue posible entregarles su invitación para participar bajo la modalidad de voto anticipado, mientras que 114 no fue posible entregarlas debido a que las personas solicitantes se encontraban en alguna de las siguientes causas: un cambio de domicilio, fallecimiento, que nadie atendió en el domicilio señalado, alguna manifestación expresa de no desear participar en el proceso de votación, el no encontrarse en condiciones de ejercer el voto, el que no fue posible localizar a la persona solicitante en ese domicilio, o que la vivienda se encontraba deshabitada. Asimismo, les comparto que de las 274 solicitudes de inscripción individual a la lista nominal de electores con voto anticipado, solo se pudieron recopilar 104 y de estas 81 fueron procedentes. Por otra parte, les confirmo que en el estado de San Luis Potosí se instalarán 7 mesas de escrutinio y cómputo para el voto anticipado, una en cada una de las juntas distritales del INE en San Luis Potosí. Sería cuanto tendría que informarles y quedo a sus órdenes, consejera presidenta. Gracias, consejero. Pregunto a las y los integrantes de este Consejo General si tienen alguna observación en este punto. De no haber comentarios, damos por presentar la información y, por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, le informo que el 19º punto del orden del día corresponde al informe respecto a la aplicación del examen general de conocimientos, habilidades y actitudes que sustentaron las personas aspirantes a desarrollar la función de supervisoras, supervisores electorales locales y capacitadores, capacitadoras, asistentes electorales locales durante el proceso electoral 2024 en todo el estado el pasado 13 de abril del año en curso, que presenta la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral y cuya lectura ha sido previamente dispensada. Muchas gracias, secretario. Cedo el uso de la voz al consejero, el maestro Luis Gerardo Lomelí Rodríguez, para el desahogo del punto. Con todo gusto, consejera presidenta. Bueno, como ya se comentaba, el pasado 25 de agosto de 2023, el Consejo General del INE aprobó la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024. En este documento se incluía el lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de las figuras de supervisor, supervisora electoral local y capacitador, capacitadora, asistente electoral local, mediante el cual se dotaba también a las herramientas procedimentales y operativas a los organismos públicos locales para la incorporación de la ciudadanía como figuras locales en el marco de ejecución de las actividades de asistencia electoral en los comicios locales. Dentro de las etapas que se incluyen en el referido lineamiento se encuentra la correspondiente a la selección de personas aspirantes a CEL y CAEL, el cual contempla la elaboración, reproducción y aplicación de un examen de conocimientos, habilidades y actitudes, actividad que implementó la Dirección de Capacitación Electoral, Educación Cívica y Participación Ciudadana los días lunes 25 de marzo y lunes
8 de abril respectivamente. De manera subsecuente, el secretario ejecutivo del CEPAC delegó a las personas coordinadoras de organización electoral la atribución de entregar los exámenes previstos a cada uno de los organismos electorales concentrados en el Estado, por lo que en el periodo del 10 al 12 de abril de este año, cada una de ellas realizó las diligencias correspondientes. Durante la entrega de informes presentados por cada una de las coordinaciones de la Dirección de Organización Electoral, se manifestó que en el caso del Comité Municipal Electoral de Guadalcázar no era posible la entrega debido a la inseguridad presentada en el municipio. De este hecho, también se acompañó un escrito por parte de la presidencia del comité correspondiente remitido a este organismo electoral, donde relataba las circunstancias referidas por la persona coordinadora. Ante esta situación, el viernes 12 de abril, en sesión ordinaria de la Comisión Unida de Capacitación y Organización Electoral, se presentó el caso antes señalado, por lo que las consejerías integrantes de la misma tomaron el acuerdo de modificar la forma de aplicación del examen a las personas aspirantes en este municipio, realizándose de manera virtual para no dejar sin participar a quienes se inscribieron en la convocatoria, toda vez que las condiciones para desarrollar la actividad en forma presencial no eran las adecuadas. Es así que el sábado 13 de abril se llevó a cabo la aplicación del examen en los horarios de 10 a 12 de la tarde y de 13 horas a 15 horas en las sedes establecidas para tal efecto. La actividad fue coordinada por las personas integrantes de los organismos electorales desconcentrados en atención a lo establecido en el lineamiento para el reclutamiento, selección y contratación de CEL y CAEL en el Estado. Durante este ejercicio se extendió la invitación a las representaciones de partidos políticos, así como a funcionariado del Instituto Nacional Electoral, para que acudieran como personas observadoras. La aplicación del examen concluyó sin contratiempos y en los plazos señalados y dispuestos por la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral 2023-2024. Finalmente, la publicación de los folios de las personas que pasan a la etapa de entrevistas estará disponible a partir del día de hoy, 15 de abril, de conformidad con lo dispuesto en el lineamiento antes referido, desarrollándose estas entrevistas en el periodo contemplado entre el día 15 y 26 de abril del presente año. Sería cuanto tendría que informarles en este momento. Quedo atento a sus dudas, consejera presidenta. Gracias, consejero. Queda a la consideración de todas y todos ustedes esta información. Si no hay comentarios, damos por presentado el informe y por favor, secretario, dé cuenta del siguiente punto en el orden del día. Consejera presidenta, el 20º punto del orden del día corresponde a asuntos generales. Gracias, secretario. Sírvase dar cuenta de los asuntos generales agendados para esta sesión. Consejera presidenta, le informo que no fueron agendados puntos en asuntos generales para esta sesión. Asimismo, le informo que han sido agotados en su totalidad los puntos agendados del orden del día. No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la 19ª sesión de tipo ordinaria, siendo las 18:45 del día 15 de abril del año 2024, dándose a las personas integrantes de este Consejo General por enteradas y notificadas de los acuerdos aquí tomados. Muy buenas tardes a todas, todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.